Hoy estamos de aventura por la Amazonía peruana con Lucía, que nos va a explicar cómo la rescataron después de sufrir un accidente. También hablaremos de cómo salir desde Perú hasta Colombia por el río Amazonas y hablaremos de qué podemos comer en la Amazonía peruana. Bienvenidos a Televiajar. Empezamos. Aquí vemos la puntería de SP. Todos los suyos aquí. Los míos al mierda. Y bueno, llega un momento que te decides irte o no sé, hay que volver, no sé qué es lo que te hace. Creo que el momento decide irme, porque yo la verdad que no había tomado ninguna decisión y 2 días más tarde llega otra ceremonia, porque esta gente era de las ceremonias. Es decir, es lo que nosotros entendemos, ¿no?, desde nuestro punto de vista cultural como hippies, muy hippies. Hippies de los de festival, de cosas pues muy chungas, ¿vale? Y entonces, 2 días más tarde, aprovechando que algunos de los chicos se iban a ir, ¿no?, como despedida, íbamos a hacer un firewalking, que es caminar sobre el fuego, como los fakirs. Entonces también fue otra ceremonia, muy bonito, ¿no?, sin drogas, porque a mí, yo no me gustan las drogas, no consumía, la gente siempre me pregunta ¿qué te habías tomado?, ¿no? Nada, familia, no me había tomado nada. Hicimos una hoguera enorme y cuando cayó toda la hoguera, ¿no?, con toda la brasa que había hecho, hicimos todo un camino de 3 metros, lo cubrimos de ceniza, entre todos más o menos, pues íbamos trabajando, preparando. Dijeron, ¿quién quiere caminar primero? Y yo, que siempre quiero ser la más fuerte, la mejor y todo, dije, yo camino primero. Así que, claro, no era la primera vez que lo hacía, no me permití ver a otra persona haciéndolo. Fue una imprudencia, la verdad, como casi todo el viaje. Algunas cosas me salían bien, algunas no, como esta. Entonces llega el momento que también fue pues, con música, estuvimos todos tocando música, yo cantaba, el otro tocaba el bongo, no sé qué, era muy chulo, ¿no?, muy creativo. Al final estabas como, yo me sentía envuelta, ¿no?, de todas esas cosas tan creativas y tan bonitas que estaba pues como en un sueño. Y preparamos el paso y toca pasar. Era un día de luna llena, o sea, fue en el 2016, en noviembre, y fue una de las lunas llenas más brillantes que había en ese momento. Me acuerdo que salió en las noticias y todo. Y entonces pasé y hice un par de pasos un poco lentos, luego tuve que saltar porque había sentido cierto dolor, y cuando pasé todo bien, ¿no?, de repente me quedo de pie y al cabo de unos segundos empiezo a sentir un poco de incomodidad. Me siento y empiezo como a tocarme los pies, a ponerme agua, y al cabo de 10 minutos estaba gritando y chillando como un cochinillo en un matadero. Muy, muy fuerte el dolor. Entonces todos mis amigos habían pasado, ¿no? Éramos 10 personas, todos habían pasado y yo me había quemado en 3er grado los pies. Y aquí viene el resto de la aventura. ¿Porque pasaste lenta o porque...? Porque mis primeros pasos fueron lentos, ¿no? Hostia, madre mía. Y aquí viene, ¿qué decías, perdona, que no te he oído? Bueno, aquí viene el principio del resto de la historia, ¿no? Que salir de la selva. Ahora empiezo a entender algunas fotos. Yo pensaba, esta chica se hizo unos esguinces o algo, ¿no? Ahí te quemas y que empiezas a curarte o que decides irte de allí. Por suerte, Eric, uno de los chicos que había allí, era médico. Él no vivía en la casa, también era húngaro, pero trabajaba en Iquitos y venía mucho y era muy amigo de los chicos. Y él era médico. Entonces, por suerte, él y Daniel a la mañana siguiente se fueron muy temprano hacia Iquitos y trajeron pues todo lo que era medicina o algunos analgésicos, algunas cosas para intentar abrir las ampollas. Una no hacía falta abrirla, una estaba bien, pero la otra se había reventado porque yo, después de haber caminado, de haberme quemado en 3er grado los pies, caminé por la selva porque no podía entender tanto dolor. Decía, no, esto se me tiene que pasar, está todo el mundo bien, yo no puedo. Entonces yo intentaba caminar y... Entonces casi se me llenó la herida, se me ensució y estaba infectada, ¿no? Entonces había que hacer algo. Y
Y allí fue cuando deciden operarme, ¿no? Es hacer la apertura de esa ampolla que estaba muy hinchada y fue súper doloroso. La cuestión es que, bueno, intentamos arreglar la herida y todo, pero no pintaba muy bien y yo estaba haciendo fiebre, entonces había que sacarme de ahí. Y la manera de sacarme de ahí era a pie, porque no había ninguna otra manera, porque el camino pues era un camino no de montaña porque era todo llano, pero era un camino de bosque. Entonces, al día siguiente, todos los chicos, es decir, toda la gente que estábamos allí, partimos en dirección a Santa María, que era el pueblo costero desde que se tomaba el barco, a pie, llevándome a mí en una camilla. Yo no podía caminar en absoluto. Entonces, construyeron una camilla, me llevaron, al final lo que eran 3 horas de camino se convirtieron en unas 6, 7 horas de camino. Madre mía. Llegamos a la noche al hospital. El hospital fue otra experiencia, era un sitio súper raro. Estar en un hospital peruano me pareció algo también muy interesante, porque la gente es como que está todo el mundo conmocionado, súper. O sea, a lo mejor tienen un resfriado o algo, o sea, seguramente había gente que estaba muy grave, pero la gente está súper triste en el hospital, es como muy fuerte la visión, ¿no? Y de allí salí y fui a casa del italiano, y allí estuve 20 días en casa del italiano sin caminar, haciendo toda la recuperación. Y allí me visitaban mis amigos y allí también vinieron a ayudarme Moisés y Connie, que eran amigos que había conocido por el italiano. Moisés era el hombre que se adentraba mucho en la selva y con ellos pues también compartí mucho, conocí muchísimo de la gastronomía peruana y de cómo vivía la vida la gente normal de la ciudad, ¿no? Porque Iquitos está en la selva, pero Iquitos no es un pueblo de indígenas, ¿no? Iquitos es una ciudad de personas relativamente occidentales, ¿no? Y a partir de allí pensaste, supongo, 20 días sin estar con esta gente y tomaste alguna decisión, ¿no? Luego de unos 20-25 días, cuando pude caminar, me volví a la selva. Y cuando volví a la selva yo sentía pues que ya no... O sea, todo aquello que yo había sentido, ¿no? En un principio de que quería vivir ahí, y pues sentía que ya no era tanto mi lugar, que no pertenecía a eso y que tenía que seguir el camino, ¿no? Y así fue como decidí dejar Iquitos. Bueno, me parece súper interesante, ¿no? Tú ya viviste tu momento, ¿no? Y después vuelves allí y tú misma, ¿no? Sientes... Sí. Qué guay. Hablando el otro día me explicabas, bueno, una vez te fuiste de la selva, me explicabas cómo te fuiste y la verdad es que me pareció súper chulo, ¿no? El tema de bajar por el Amazonas. Es la verdad que si tenéis la oportunidad de viajar entre dos ciudades dentro del río Amazonas, es súper bonita la experiencia de hacerla en el barco, porque, bueno, allí es muy común lo de dormir en hamacas. En los pueblos toda la gente dormía, nosotros dormíamos en hamacas, se duerme en hamacas, es lo normal. Entonces tú llevabas tu hamaca y había pues un barco con una sala toda vacía y allí colgabas hamacas. Todos los que fuerais, pues poníais hamacas y dormías con un montón de gente en el barco durante 3 días, sin bajar del barquito, y vas parando en pueblos. En cada pueblo que baja, pues sube gente a venderte cosas de comida, a vender cosas. Estás con muchas familias, mucha gente que vive en la ribera del Amazonas, entonces conoces gente y es muy, muy chulo la manera en la que compartes con ellos, ¿no? Pues te sientas o comes o charlas o estás haciendo algo y estás allí con ellos. Es como compartir la casa, ¿no? Un poco, sí, con todos ellos, y sobre el río, pues con toda esa paz de ir navegando el Amazonas arriba abajo, con todo el verde que tienes. ¿Y veías los típicos delfines rosas? No, creo que por el río Amazonas, sobre todo cuando están transitando, no es tan fácil, ¿no? Los había visto en pueblos pequeños, cuando al amanecer... Las entradas, ¿no? de los pequeños ríos, ¿no? Sobre todo cuando está más tranquilo, que es cuando va a amanecer o cuando atardece y ya no hay tanto tráfico, así que saltan por ahí y están por ahí. Pero por el río Amazonas así en medio es más raro. Y saliste de Iquitos con este barco. Y fui a Leticia, es decir, fui río abajo, que en el mapa es ir hacia el norte, y fui hasta Leticia, en Colombia. Fueron 3 días de viaje en el barco. Es muy barato, además es para nosotros que es como irrisorio y te dan la comida, es como 20 euros, me parece, o algo así. 3 días, ¿no? Allí. Sí, sí. Y así salías de tu aventura, ¿no? Sí, así salía de esta aventura. Madre mía, qué guay. Cuando estuviste allí, ¿qué es lo más raro que comiste
bueno, para ti, no sé, igual no es tan raro, ¿no? Pero para nosotros, igual hay cosas. Yo, por ejemplo, comía pirañas, ¿no? Que dices, qué raro. ¿Tú En qué realidad, es lo que más? la dieta normal de la gente, digamos, es lo que nosotros podríamos comer también, ¿no? Es fundamentalmente arroz y pollo y huevo y plátano y yuca. Eso es lo que se comen súper normalmente todas las familias, lo que se pueden pagar. Luego, como cosas exóticas, pues probé, por ejemplo, el cocodrilo, probé unas larvas, no probé la piraña, por ejemplo, Muy pero bien. es como lo más exótico o lo más... Luego, hay una bebida súper, 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 súper deliciosa que se hace también solo allí, que es el emoliente y que es, bueno, creo que es peruano, de hecho, que es toda una bebida de aloe con plantas, todas son medicinales, si le preguntas al que te lo vende, te cura no sé cuántas cosas, y es como pegajosa y dulce y caliente y es súper rico. También Qué lo guay. sirven en la calle en algún lugar de Iquitos. Pues, bueno, yo creo que yo me he quedado sin palabras. Te voy a mandar ahora un WhatsApp para que me pases números de húngaros, números del italiano y yo me voy allí. Pues seguro que Nada, bienvenido. yo creo que estaríamos 3 horas porque aquí tienes una vivencia brutal. Si quieres lo dejamos aquí. Te Perfecto. haré las 3 preguntas que hago a todo el mundo, ¿vale? Vale, va. Tu mejor experiencia o el viaje más chulo o la aventura más chula que hayas hecho. Que yo sé Esa que... no la puedo contestar. Nunca se escoge. He tenido muchas experiencias súper Es alucinantes. faltar al respeto, ¿eh? Sí, Es un totalmente. poco faltar al respeto a Además, sí, no se escoge. Bueno, igual sería... Yo a veces si me preguntan esto, me lo planteo como... No la mejor, sino algo especial o más diferente, ¿no? Ya. Porque Pero si no... no es posible, la verdad, francamente. He hecho Bueno. 2 viajes así largos y los 2 han sido como súper una vida cada uno. Entonces, Cruzaste el Atlántico o el Pacífico o no sé qué cruzaste, ¿no? ¿Algún océano? Sí, los 2, de hecho. En mi siguiente viaje navego desde las Canarias hasta las Marquesas, en veleritos, y también fue como súper diferente, ¿no? Porque eso es otra vivencia, pero... Vale, la siguiente pregunta es, ¿dónde irías si no hubiera ninguna barrera hoy? Y barrera, pero ya no de aviones y la pandemia, sino económicas, ninguna barrera. Pues quiero hacer tal. ¿Tienes alguna cosa que dices, hostia, me gustaría mucho? Creo que todos los destinos son buenos, pero yo me iría a Uruguay. Guay. Es tu país, ¿no? Digamos, de familia. En caso de que no podamos viajar, ¿no? Que hay barreras, no podemos ni salir de la ciudad hoy en día, o sea que en caso de que no pudiésemos salir de España, digamos, ¿tienes planteado, no sé, hacer alguna ruta, hacer el Camino a Santiago, hacer alguna cosa por aquí o ahora sé creativa? Seguramente pues recorrer la costa atlántica, ¿no? Me gustaría mucho. Guay, lo tienes claro, perfecto. Pues, Lucía, no sé si quieres añadir alguna cosa. No, he hablado un mogollón. Está bien. Perfecto. Pues muchas gracias y nada, que me ha encantado. Ha sido la polla. Genial. Nos vemos pronto. Hasta pronto, Espero que muy pronto. Venga, Lucía, chao, chao. ¿Cuánto nos llevamos? ¿Tú quieres uno, mamá? Yo no. Pero coge un puñado, ¿no? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto está, señora? ¿Dos por unidad? Sí. A ver, Va, que voy, ¿eh? 3, 2, 1. ¿Qué te parece? encara Mira, es se le mou. mueve la cabeza.